Método de mallas para el análisis de circuitos eléctricos en corriente continua. ¿Sí? El método de mallas consiste en la aplicación de la ley de extensiones de Kirchhoff a un circuito para obtener los valores de corrientes del mismo. ¿Sí? Si nosotros analizamos este circuito y queremos aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff a cada una de estas mallas que estamos viendo acá, recordando que las mallas son lo que nosotros vemos como ventanas en los circuitos, en donde en este tenemos dos mallas, ¿sí? Las pintadas ahí en amarillo. Entonces, si yo planteo Kirchhoff a este circuito, pensando ya en que las corrientes de cada rama son IA, IB e IC, ¿sí? Vamos a la malla, vamos a ponerle esta malla número 1 y a esta le vamos a poner malla número 2. Yo arranco en este punto, analizando esta malla, voy a recorrer esta trayectoria y voy a regresar a este punto, ¿sí? Malla número 1, por lo tanto, paso por la fuente de un menor potencial a un mayor potencial, ¿sí? Por lo tanto esto va más 20. Sigo analizando mi malla, llego a una resistencia en donde para esto tenemos que recorrer que las caídas de tensión, por donde entra la corriente va al positivo y por donde sale va al negativo. Por lo tanto acá estoy pasando, analizando este circuito, estoy pasando desde un mayor potencial a un menor potencial. Entonces esto me queda menos 2 por IA. Y ahora si analizo la resistencia R2, vamos a borrar por acá para que se vea, analizo la resistencia R2, positivo arriba, negativo abajo, paso de mayor potencial a menor potencial, es menos 3 por IC igual a 0. Ley de la extensión de Kirchhoff planteada para lo que es la malla número 1. En la malla número 2, arranquemos de este punto y sigamos esta trayectoria, ¿sí? Entonces tenemos más 10 de la fuente, porque paso de menor potencial a mayor potencial, más 3 por IC, porque paso de menor potencial a mayor potencial, y luego, cerrando mi trayectoria, tengo la resistencia R3, en donde paso de mayor potencial a menor potencial, por lo tanto es menos 5 por IB, ¿sí? Esto igual a 0. Planteo de las dos mallas en las cuales en las dos planteamos la ley de las tensiones de Kirchhoff. ¿Qué problema me encuentro con esto? En que yo tengo un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas y no lo puedo resolver. Para evitar esto, para poder resolver esto es donde se implementa este método de las mallas. No es una resolución matemática, sino que es más electrotécnica, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el método de mallas? Bueno, identificar la cantidad de mallas que tenemos en el circuito, ¿sí? Lo dijimos antes. Dos mallas en nuestro circuito. Bien, tenés dos mallas, plantea la misma cantidad de corrientes de mallas que las mallas que vos tenés. En este caso, tenemos dos mallas, vamos a plantear dos corrientes. Porque yo quiero, las planteo en este sentido y en este lugar. Siempre tienen que ser dos corrientes y no tienen que pasar por la misma malla. ¿Sí? Pero tengo dos mallas en mi circuito, y yo sí tengo que plantear dos corrientes de mallas. El sentido lo puedo elegir yo y el camino por el que pasen lo puedo elegir yo, ¿sí? Después vamos a entrar un poco más en detalle con esto. Analicemos entonces la malla 1, pero ahora en vez de tener en cuenta estas corrientes, IA, IB e IC, vamos a ver I1 y 2. Entonces en la malla 1, pongámosle otra vez esta, y en la malla 2, esto nos va a quedar así. Malla 1, 20 positivo, menos 2 por I1, menos 3 por I1 menos I2, ¿sí? Esto igual a 0. Analicemos un poco más esta última parte que puede ser la confusa. Yo estoy parado en la malla I1. Polaridad en este caso es así. Entonces acá pasé de menor potencial a mayor potencial, más 20. De menor potencial, de mayor potencial a menor potencial, pierdo potencial, por lo tanto es menos, ¿sí? En esta resistencia. Y en R2, como yo estoy mirando desde el lado de I1, bueno, I1 entra por arriba y sale por abajo, pero si yo miro en la resistencia R2, tengo dos corrientes, porque también pasa I2 en este caso. Pero como estoy mirando I1, supongo que I1 es mayor que I2, por lo tanto el positivo está arriba y el negativo está abajo. Eso hace que acá me quede un menos, y obviamente, como yo estoy suponiendo que I1 es mayor que I2, esto va a ser I1 menos I2. Eso me va a dar igual a 0, ¿sí? Esta es mi malla 1. Pudiendo acomodar esto un poco, pasando todo lo menos del otro lado, esto me va a quedar 20 igual a
vamos a dejarlo así, menos 2 y 1, menos, más, pues lo estoy pasando al otro lado, y 1 menos y 2, ¿sí? Vamos con la malla 2. Tengo más 10 de la fuente. Ahora cuando veo otra vez la resistencia R2, que acá era menos, en este caso también, porque ahora estoy mirando en la malla 2, en donde yo pienso que la corriente más grande es I2. Entonces tengo el más abajo y el menos arriba. Entonces esto va a hacer que esto sea menos 3 por, en este caso, I2 menos I1. ¿Por qué? Porque I2 era mayor que I1. Sigo el camino y acá ya tengo mi resistencia R3, en la cual es sencillo, paso de mayor potencial a menor potencial. Por lo tanto, esto va a menos, no 3, sino que 5 es la resistencia R3, pero el valor de la misma es 5 por I2, y esto lo igualo a 0. Acomodamos un poco esto igual que la de arriba. Tenemos 10 igual a 5 y 2 más 3 y 2 menos y 1 igual a 0. Espectacular, porque ¿a qué llegué yo? Acá tengo dos ecuaciones, esta y esta, que me arman un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo puedo resolver, yo puedo tener el valor de I1 y I2. Vamos a acomodarlo para entender un poco esto que estamos haciendo, ¿sí? Voy a armar mi sistema de ecuaciones por este lado. La ecuación 1, acá arriba, pongo todo lo que está con I1 primero, 2 más 3 con I1 por este lado, y después tengo más I2, en donde en I2 tengo un menos 3, ¿sí? Menos 3. Esto igual a 20 en esta ecuación. Lo estoy poniendo, estoy acomodando al revés la ecuación, ¿sí? En este otro caso tenemos, otra vez conviene respetar, para después poder cargarlo en la calculadora de una forma ordenada, eso ya lo vamos a ver. Tengo menos 3 por acá, más I2, que en I2 tengo 5 y 3, por lo tanto esto es 5 más 3. Esto igual a 10, ¿sí? Mi sistema de ecuaciones, que yo meto esto en la calculadora, yo tengo el valor de I1 e I2, ¿sí? Usemos la calculadora para llegar a esos resultados. Vamos a limpiarlo un poco para recordar. Mode 5, 1, sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Y voy a meter estos coeficientes. 2 más 3 para A, menos 3, 20, menos 3, 5 más 3 y 10. Esto me da como resultado 6,13 para I1 y 3,55 para I2. Entonces dijimos 6,13 y 3,55 me parece. Vamos a repasarlo. Sí. Acá. Bien, estos son amperes. Bien, yo acá lo que obtuve fue el valor de I1 y I2. Pero en realidad estas no son corrientes reales del circuito, ¿sí? ¿Cuáles son las corrientes reales del circuito? Bueno, las que vimos en un principio. IA, IB e IC, ¿sí? No son las corrientes I1 y I2. Pero ¿qué tengo que analizar yo? Que nosotros colocamos que acá iba a ir I1, ¿sí? Que acá, de esta forma, iba a ir I2. Y acá en el centro iba a tener I2 e I1, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué obtengo de acá? Que I1 va a ser igual a IA, que I2 va a ser igual a IB, y que IC, que es la que está en el centro, va a ser I1 menos I2. ¿Por qué I1 menos I2? Bueno, porque la que va en el mismo sentido que IC es I1 y I2 va en sentido opuesto. Entonces acá yo ya obtuve las tres corrientes reales del circuito, IA, IB e IC, y pude saltear el problema o resolver el circuito sin este primer problema que teníamos, en donde teníamos dos ecuaciones con tres incógnitas. Aplicando el método de mallas, yo obtengo sistemas de ecuaciones que tienen la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, y así lo puedo resolver, ¿sí? Hay una forma más rápida y fácil de hacerlo, ¿sí? Sin tener que plantear cada una de las ecuaciones de Kirchhoff para cada una de las mallas, ¿sí? Puedo directamente plantear esto, ¿sí? Yo puedo llegar a esto de una forma sencilla y rápida, ¿sí? A mi sistema de ecuaciones ya armado y listo para meterlo en la calculadora de una forma sencilla y rápida. Eso es lo que les voy a mostrar ahora, ¿sí?
Vamos a borrar un poquito aquí adentro. Voy a borrar esto que veníamos charlando recién. Y voy otra vez a plantear mallas en este circuito, pero vamos a llegar directamente a este sistema de ecuaciones y lo vamos a comparar para ver si es el mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer para cuando plantear mallas? Mis corrientes de mallas, ¿sí? Y 1 y 2. Ahora, ¿yo qué voy a plantear? Planteo directamente el sistema de ecuaciones. Esto es I1 por, acá van las resistencias propias, llámese las resistencias propias, vamos a marcarla en color gris, ¿sí? El valor que va a ir acá adentro son las resistencias por la que pasa la corriente, ¿sí? R1 y R2 en este caso. Por lo tanto, esto es 2 más 3. Más I2 por las resistencias mutuas. ¿Cuáles son las resistencias mutuas? Vamos a marcarlo en otro color, en verde, por ejemplo, ¿sí? La resistencia que acá son las mutuas. Las mutuas son las que comparten I2 e I1. En este caso, ¿cuál comparten? Esta del centro, R2, que vale 3, ¿sí? Esto vale 3. Para ponerle signo a esto me tengo que fijar cómo pasan las corrientes. Fíjate, I1 e I2 pasan en sentido opuesto. I2 pasa de abajo hacia arriba e I1 de arriba hacia abajo. Por lo tanto, esto es negativo. Como pasa una para cada lado, va negativo. Si las dos pasaran para el mismo lado, va positivo, ¿sí? Cerramos esta parte e igualamos al término independiente. ¿Cuál sería el término independiente? Vamos otra vez a marcarlo en otro color para que nos quede. Va a ser este en azulcito. Es la fuente, ¿sí? ¿Qué tengo que analizar de la fuente? Fijarme en qué sentido pasa la corriente. De abajo hacia arriba, ¿sí? Acompaña a la polaridad de la fuente. Por lo tanto, esto es positivo. Más 20. Lo mismo tengo que hacer con la malla 2, ¿sí? Así vamos a plantear todo el sistema y yo tengo que ver qué pongo en cada lugarcito. Término independiente, la fuente. Analizo la corriente, ¿sí? Y 2 pasa en aquel sentido, acompaña, por lo tanto esto es más 10. Término en I2. Ahora estoy analizando la malla 2. Entonces este término es la propia de I2. Vamos a volver para atrás y vamos a usar el color gris. Esperen que se me fue un poco, porque es el que estábamos usando para las propias. Esta también es una resistencia. Acá. Esto también es una resistencia propia. Y esto es una mutua, ¿sí? Bien, resistencia propia de la malla 2 es toda la que pasan por las mallas 2. Vamos otra vez. Tengo R3 y obviamente también tengo R2. Entonces acá anoto 5 más 3. La mutua es la que comparte I1 y 2 y en el mismo caso que antes menos 3. Siempre las mutuas van a tener el mismo valor. Siempre que lleguemos a este sistema de ecuaciones tenemos que analizar también que si nosotros lo vemos en la diagonal principal de esto, por así decirlo, es una matriz de espejo en donde esto es igual a esto, ¿sí? Perfecto, vamos a borrar un poco eso. Ese último no se quería ir. Se me fue otra vez. No, ahí está. Bien. Ahora sí borramos este y este que es lo que quería. ¿Qué tenemos que analizar acá? Bueno, la equivalencia. Fíjense que esto es igual a esto, como debería ser. Esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Y lo mismo pasa con esta otra ecuación. Es la misma que esta. ¿Sí? Llegamos al mismo resultado de una forma mucho más simple. No tuvimos que hacer todo el planteo que hicimos anteriormente aquí arriba de cada una de las ecuaciones de Kirchhoff para cada una de las mallas, ¿sí? Directamente llegamos a un resultado. Esto, bueno, acá lo metemos en la calculadora y llegaríamos a los mismos resultados. ¿Qué otra cosa podría hacer yo? Lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en los problemas, es plantear de otra forma estas corrientes, ¿sí? Analicemos este problema en donde ya vamos a pasar a ver otras cositas, ¿sí? De entrada, ¿qué tengo que analizar yo? Bueno, ¿cuántas mallas tengo en mi circuito? En este tengo 3 mallas, ¿sí? Genial. Tengo 3 mallas, por lo tanto yo tengo que plantear
3 corrientes de mallas, ¿sí? Planteemos I1 por aquí, ¿sí? I2 vamos a plantearla acá, pero vamos a plantearla en este otro sentido, porque yo quiero plantearla así. Y I3 puedo plantearla todo por afuera, por ejemplo, ¿sí? No necesariamente yo tengo que plantearla dentro de esta otra malla, ¿sí? Siempre y cuando yo plantee la misma cantidad de corrientes de malla que las mallas que tiene mi circuito. Nosotros ya vimos que tenía 3, por lo tanto planteo 3 corrientes de mallas. Genial. ¿Qué tiene que cumplir? Que obviamente que 2 corrientes de mallas no vayan por la misma malla. Después el resto podemos plantearlo de formas distintas, pero a los resultados finales deberíamos llegar a los mismos. Hagamos el planteo directamente del sistema de ecuaciones viendo esto. Vamos con la malla 1, ¿sí? Entonces tengo I1 por las propias de esa malla. ¿Qué tengo? 16, 10, 12, esas son las propias, ¿sí? 16 más 12 más 10. Más I2. Tengo que ver las mutuas que tiene I1 con I2. I1 y I2 tengo R3, que vale 10. Y las dos corrientes pasan en el mismo sentido, de arriba hacia abajo en esta. Por lo tanto, todo va positivo. Más 10. Luego, más I3. Y tengo que analizar las mutuas entre I1 y I3. En este caso tengo R1 y R2. Y por lo tanto esto tengo que colocar acá el valor de R1 y R2, pero fíjense que las corrientes pasan en sentido opuesto. Y1 de arriba hacia abajo y arriba es de izquierda a derecha, en tanto que la corriente I3 va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Totalmente contrario. Por lo tanto esto es menos 16 menos 12. ¿Sí? Y esto lo vamos a igualar al término independiente que tenemos una fuente. La corriente acompaña la tensión, por lo tanto esto es 50. ¿Sí? Esta es la ecuación de la malla 1. Vamos a la ecuación de la malla 2. Lo primero que va es la mutua con I1, más 10. Luego, I2 por la propia de la malla 2. Tengo 10 más 6 más 8. Luego, la mutua con la malla 3. R4, que vale 6. Puse menos 6, en realidad es más 6, porque pasan las dos en el mismo sentido, de abajo hacia arriba. Más 6, igual, no tengo ninguna fuente por donde pase I2. Esto es igual a 0. Por último, la ecuación de la malla 3, I1, bueno, ¿qué comparte I1 con I3? Ya lo vimos antes. La de 16 y la de 12 y pasan en sentido opuesto. I2, ¿qué comparte I2 con I3? Ya lo vimos antes. La de 6 y pasan las dos en el mismo sentido, en R4. Más I3 y tengo que fijarme en cuáles son las propias de I3. En este caso tengo bastantes. Tengo la de 6 por acá y ahí arranco. 6 más 12 más 16, estamos por acá, más 20 más 24. ¿Sí? Y esto tengo que igualarlo, me quedó muy a la derecha, a la fuente de corriente que pase por esta malla. En este caso no pasa ninguna, entonces esto igualado a 0. ¿Sí? Y acá tengo armado mi sistema de ecuación. Esto yo puedo colocarlo en la calculadora, es más, lo vamos a hacer ahora, y obtener el valor de I1, I2, I3. Vayamos a la calculadora. Acá, en este caso, un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, es de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Opa, apreté mal. 5, 2. Ahí está. Bien, en el primero, planteémoslo así de esta forma: 16 más 12 más 10 más 10 menos 16 menos 12 y 50. 10 más 6 más 8 más 6, 0. Menos 16 menos 12, 6. 6 más 12 más 16 más 20 más 24. Y 0. Bien. Acá yo ya tengo los valores. Y 1, 2,3. Vamos a dejarlo así, 2,3. Y 2, menos 1,19. Menos 1,19. Y 3, 0,92. Genial, estos son todos amperes. Bien. ¿Qué tengo que analizar yo? Bueno, ¿qué es lo que me pide el problema? Acá yo ya tengo las corrientes de malla. Pero el problema me estaba pidiendo la corriente en cada una de estas ramas, ¿sí?
Entonces, por lo tanto, vamos a poner las corrientes, pero vamos a llevarla a la corriente que pasa por cada una de las resistencias, ya que son las mismas que la de la rama. IR4, ¿sí? Sería en esta resistencia, pasa de abajo hacia arriba y vamos a marcarla en azul, de abajo hacia arriba, ¿sí? IR4, porque es de la resistencia 4. ¿Qué tengo acá? I2 a I3, entonces esto igual a I2 más I3. Reemplazo los valores, obtengo el resultado. La corriente en R1 va a ser igual a la corriente en R2, porque están en serie, y esa corriente va a ser igual a I3 menos I1, suponiendo que la corriente va así, ¿sí? Yo no lo sé, pero puedo suponer esto, o podría suponer que va al revés. Si yo supongo que va al revés, sería I1 menos I3, y después, si en cualquiera de los casos, el que yo elija, si me da negativo, significa que era el otro que yo elegí, ¿sí? La corriente en R5 va a ser igual a la corriente en R7. Otra vez el mismo razonamiento. Yo pienso que va así, por ejemplo. Y en este caso es directamente igual a I3. Y ya tengo las corrientes de toda la periferia. Las corrientes internas, por ejemplo, la corriente R3 va a ser igual a I1 más I2. ¿Sí? Porque es esta corriente, en donde yo tengo I1 y I2 pasando en el mismo sentido hacia abajo. La corriente en R6 va a ser igual a I2, ¿sí? Y la corriente en la fuente de tensión B1 va a ser igual a I1. Y ahí estarían todos los valores. Fíjense que yo le fui poniendo la polaridad en donde creo que, para dónde creo que va la corriente real que yo estoy planteando. Si estos resultados me llegan a dar negativos, significa que es contraria a la que yo estoy planteando, ¿sí? Si estos resultados son negativos. Pero bueno, ahí hubiésemos resuelto este problema. Hasta acá, sencillo, pongámosle. ¿Por qué? Porque venimos con circuitos de la misma forma, en donde yo tengo resistencias y fuentes de tensión. Viene a complicar un poco la cosa, o no, dependiendo del circuito que nos toque, la aparición de fuentes de corrientes, ¿sí? En el cual acá tenemos dos casos extremos, ¿sí? Uno vendría a ser que la fuente de corriente se encuentre en una rama externa, como lo es en este caso, y otro sería que la fuente de corriente se encuentre en una rama interna a mi circuito, ¿sí? O podríamos decirlo de otra forma, en donde en un circuito por mi fuente de corriente pase solo una corriente, como es este caso, o que tenga dos corrientes pasando por donde tengo una fuente de corriente, ¿sí? Entonces la resolución de esto va a ser distinta a la de esta acá. Analicemos primero la de la rama externa, que nos simplifica un poco la resolución en realidad. ¿Por qué? Porque si yo analizo eso, si yo digo que por acá va a ir I2, bueno, la fuente de corriente lo que hace es una fuente de corriente ideal. En esta rama me fija el valor de corriente. Por acá no puede circular otra corriente que no sea 4 amperes. ¿Por qué? Porque ya están fijados por la fuente de corriente. Por lo tanto, I2 va a valer 4. Me queda solo plantear la ecuación de I1, reemplazar el valor de I2 en esta ecuación y obtener el valor de I1. Una resolución bastante sencilla cuando tengo fuentes de corriente por las cuales solo me pasa una corriente de malla. Distinto es si mi planteo ahora si yo tengo tengo dos corrientes pasando por la misma dos corrientes de malla pasando por la misma fuente de corriente, ¿sí? Para salvar esto tengo tres alternativas. Transformar mi fuente en una fuente de tensión equivalente. Esto no es siempre posible, porque recordemos que la única forma de transformar es si yo tengo una fuente de tensión con una resistencia en serie, ¿sí? Yo esto lo puedo llevar a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, o viceversa. O sea, si yo tengo esto, lo puedo llevar a esto. Pero solo es posible en circuitos donde tengo esto. Si nosotros analizamos este circuito, tengo una fuente de corriente con una resistencia en serie, no tengo esto, por lo tanto no puedo hacer esa transformación. Ya no me sirve. Bien, esa es una de las alternativas. Otra alternativa es buscar un lazo alternativo. Esto también lo pueden encontrar en la bibliografía como supermalla, ¿sí? En lo cual ya lo vamos a analizar en un rato. Y si no, modificar la elección de mallas, ¿sí? Esta termina siendo una de las más convenientes.
No siempre es posible, pero esta termina siendo la de las más convenientes siempre que se pueda. En donde decir, bueno, pará, como dijimos antes, yo puedo elegir, mientras tenga la misma cantidad de corrientes de mallas que mallas, yo puedo elegir el camino por donde quieren ir. Bueno, entonces esta I2 yo puedo decir, no quiero que vaya por acá. Quiero que vaya por todo el camino externo. ¿Y esto qué me simplifica? Esta va a ser I2. ¿Cuál va a ser la simplificación? Que I1 va a ser igual a menos 4 en este caso, porque pasa sentido opuesto a la fuente de corriente, pero ya está fijada esa corriente por acá. Y como solamente I1 pasa por acá, entonces I1 vale eso. Después me queda plantear la ecuación de la malla 2. Tiqui, la planteo. Reemplazo esto en la ecuación y obtengo el resultado. ¿Sí? Entonces me da una resolución mucho más simple. En tanto que si tengo que plantearlo con supermalla, que es este otro término, cambia un poco. Hagamos el planteo de estos dos últimos que yo les fui mencionando. Hagamos primero el de supermalla, que es el que puede ser un poco más complicado, y luego el planteo convencional. El modificar la elección de las corrientes de malla. ¿Sí? Miremos este circuito. ¿Qué puedo sacar yo de información? Bueno, en esta rama central la corriente está fijada, va a valer 4 amperes, no hay forma de cambiar eso. ¿Por qué? Porque me lo fija la fuente de corriente. Por lo tanto, yo ya sé que I2 menos I1 es igual a 4. ¿Sí? Y eso es todo lo que puedo sacar yo de acá. ¿Por qué? Porque yo no puedo plantear la ley de las tensiones de Kirchhoff directamente como lo hacía cuando tenía una fuente de tensión, porque yo desconozco la tensión que tiene la fuente de corriente. Porque se va a ajustar esa tensión para lograr que en esa rama circulen 4 amperes. Entonces me queda solo una ecuación, que es la que tengo acá. De alguna forma yo tengo que generar otra ecuación para armar un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esa otra ecuación es utilizando el lazo alternativo o una supermalla. Analicemos esto, ¿no? Supongamos que mi supermalla va a ser toda esta rama, esta parte exterior, ¿sí? Con este sentido, ¿sí? Ya le estoy poniendo una flecha, entonces le estoy dando sentido, ¿sí? Esta supermalla, ¿qué me dice? Yo si voy por acá abajo, tengo que analizar qué tengo en I1. Vamos acá a colocar 2, va a ser la supermalla. Y 1 va a estar multiplicado por ¿qué? Bueno, ¿qué hay en I1? 5 más 2 más 3 más I2 por ¿qué hay en I2? 2. ¿Sí? En este camino, ¿tengo alguna fuente de tensión? Nada, entonces igual a 0. Genial. ¿Qué complicación puede aparecer? Perdón, esta ya es mi ecuación de la supermalla. Ahí ya terminó supermallas. Sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Bastante simple de alguna forma, tampoco es que es tan complicado. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que yo le di un sentido a mi circulación, ¿sí? En donde acá I1 me acompañó en el mismo sentido, I2 también me acompañó en el mismo sentido que yo le di acá. Si yo esto lo hubiese elegido al revés, acá serían todas menos, 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 y esta es menos, ¿sí? Porque pasan en sentido opuesto al sentido que yo le di a mi supermalla de entrada, ¿sí? Con esto yo ya puedo calcular el valor de I1 y el valor de I2, ¿sí? La otra forma de resolverlo era planteando, como yo les mencioné antes, que I2 no va por ahí, sino que va por acá afuera, ¿sí? Vamos a hacerlo acá de este lado. Entonces, ¿esto qué me dice? Bueno, I1 igual a menos 4. Esto va a ser I2. Y la ecuación de I2 es, ¿qué comparten con I1? 5, 2 y 3. Y pasan en el mismo sentido. Entonces 5 más 2 más 3. Más I2. Y las propias de I2 es 5 más 2 más 3 más 2. La de allá arriba. Esto igual a 0. Porque no hay ninguna fuente de tensión acá a la vuelta, ¿sí? Y bueno, yo reemplazo I1 por este lado y ahí despejo el valor de I2 y ya tengo las dos corrientes, ¿sí? Las dos corrientes de malla que después, bueno, yo tendré que trabajarlas para obtener las reales corrientes en mi circuito y obtener lo que me pide el circuito, ¿sí? Pero cuando tengo fuente de corriente, recién acabamos de explayar todos los inconvenientes que pueden aparecer. Más grande el circuito, más fuentes hay, más se complica. Veamos un caso en donde tenemos una fuente de corriente en una rama exterior. Sencillo, entonces, como ya lo mencionaba antes, nos dice calcular la tensión en la fuente de corriente. Espectacular. Vamos a hacerlo por mallas. ¿Cuántas mallas tengo? 1, 2, 3 mallas.
Genial, tengo que plantear 3 corrientes de mallas. Planteo una corriente y 1 por acá, una corriente y 2 por acá, una corriente y 3 por acá. ¿Qué sé de esto? Que el valor de I1 es 5, porque me lo fija la fuente de corriente. Por esta rama no puede circular otra corriente que no sea 5 amperes, porque está fijado por la fuente de corriente. Planteo la ecuación de la malla I2, en donde empiezo por I1 y veo las mutuas, es 4, y pasa en sentido opuesto, menos 4. Más las propias de I2, tengo 14, 8, 2 y 4. Más las mutuas con I3, que tengo menos 2. Fuente de tensión en la malla 2, nada. Entonces esto me va 0. Por otro lado, en la malla I3 también planteo I1, que tiene mutua I1 y I2, tienen I3 e I1, 10. Entonces acá tenemos menos 10, porque pasa en sentido opuesto, más las mutuas con I2. En este caso sería, lo dijimos antes, menos 2, más I3. Aquí 3 vamos a tener 2, 10 y 20. Y esto lo vamos a igualar a 50. ¿Sí? Ya tengo armado mi sistema de ecuaciones. ¿Esto qué puedo hacer yo? Reemplazar el valor de I1 en estos valores, acomodar el circuito y llegar a... Y luego armar un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y eso meterlo en la calculadora. O directamente puedo cargar esto en la calculadora. Para cargar esto en la calculadora tengo que tener en cuenta cómo lo acomodo, ¿sí? Cómo iría cargado. Fíjense, en la ecuación 1, en la calculadora sería 1, 0, 0, igual 5. En la de abajo es menos 4. Esta suma, vamos a ponerle suma, y menos 2, 0. Y en la de acá abajo, bueno, menos 10, menos 2 y suma, igual 50. ¿Sí? La que puede traer inconvenientes, si nunca lo hicimos, es esta primera. ¿Sí? Solemos poner en el valor de I1, acá poner un 5 y lo igualamos a 0, termina siendo cualquier cosa. ¿Sí? Bien, colocamos esto en la calculadora y vamos a tener el valor de I1, I2 e I3. Hagámoslo. Limpiamos esto, limpiamos otra vez. Entonces 1, 0, 0, 5, menos 4, 14, más 8, más 2, más 4, menos 2 y 0, menos 10, menos 2, 2 más 10 más 20 y 50 por último. Aquí tenemos el valor de 1, 5. Obvio, no nos podía dar otro resultado, pues ya sabíamos que I1 valía 5. Si nos da otra cosa, algo cargamos mal. Valor de I2, 0,94. Valor de I3, 3,18. Vamos a ponerle 3,18. ¿Sí? Todo esto son amperes. Y bueno, ahí terminamos la parte de hacer mallas. Pero ¿qué es lo que me pedía el sistema? Calcular el ejercicio, calcular la tensión en la fuente de corriente. Para esto, ¿yo qué voy a hacer? Genero dos nodos auxiliares en donde le voy a poner A y B y voy a calcular el valor de B a B. Para eso, si recuerdan, yo tengo que salir por el de menor potencial, recordando también que con esta connotación, el de mayor potencial que está cerca y el de menor potencial que está más alejado, sería si yo digo B a B, A está a mayor potencial que B. Si digo B a B va a estar a mayor potencial que A. En este caso, entonces yo salgo de B y recorro el camino y voy hacia A. Puedo elegir cualquier camino, podría ser este o podría ser la malla acá más alejada y demás. Yo tengo que llegar de B hacia A por cualquiera de los caminos. ¿Sí? Vamos a hacerlo por este interno, en donde por todos tengo que me pasan dos corrientes, entonces yo elijo polaridades al azar. ¿Sí? Pero me voy a basar de esto para obtener los valores. Fíjense, B a B. Llego acá. Si yo elegí esta polaridad, estoy diciendo que esto es I3 menos I1. ¿Por qué? Porque I3 va de abajo hacia arriba. Por donde entra la corriente es positivo. Luego lo multiplico por la resistencia. Pasé de un mayor potencial a un menor potencial. Por lo tanto, todo esto es menos. ¿Sí? Luego acá también paso de mayor potencial a menor potencial. Entonces, menos 4 por, y analizo las corrientes.
La que va de abajo hacia arriba es I2. Entonces esto es I2 menos I1. ¿Sí? Y ahí yo voy a obtener el valor de la tensión en la fuente de corriente. Vamos a acomodarle esto, ponemos así, entonces esto sería menos 10 por I3 vale 3.18 menos 5. Bien, menos 4 por I2 vale 0.94 menos 5 otra vez. Y a esto le doy igual y tenemos un valor de 34,44 volt. Es la tensión en la fuente de corriente. Y ahí llegamos a la resolución de este problema. Bien. Veamos otro. Ya llegando al final, donde tenemos una fuente de corriente en una rama interna. Acá recuerden, había varias formas de hacerlo. Transformación de fuente. En este caso no es posible. Tengo una fuente de corriente con una resistencia en serie. Entonces no puedo transformar la fuente. ¿Qué puedo hacer? Seleccionar distinto mis corrientes de malla o plantear supermallas. El más complicado es supermallas, así que vamos a plantearlo para que nos quede grabado y lo podamos ver de esa forma. Donde lo primero que tengo que hacer es ver la cantidad de mallas. Circuito con 3 mallas. Planteo 3 corrientes de mallas. Una y 1, una y 2 y una y 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo sé entonces? Que I1 menos I2 va a ser igual al valor de la fuente de corriente, 5. Ya me cancela estas dos corrientes para calcular una ecuación. La otra tengo la de la malla 3. Bien, I1. ¿Qué comparte I1 con I3? R2 pasa en sentido opuesto. R1, perdón, menos 2. Más I2. ¿Qué comparten I2 con I3? La resistencia R3, 4, pasa en sentido opuesto, es menos 4. Más las propias de R3 que tengo 2, 4 y 5. Y esto lo igualo a 0. ¿Sí? Bien, como ya dijimos antes, dos ecuaciones con 3 incógnitas. Me falta generar una ecuación más. Para generar esa otra ecuación tengo que elegir una supermalla. ¿Sí? Supongamos que elegimos esta. ¿Sí? Y en este sentido. Genial. Vamos. ¿Qué es lo primero que tenemos? En I1. ¿Qué tengo en I1? El valor de 2 y pasa en el mismo sentido que mi corriente, mi lazo que yo elegí. Entonces esto es 2. Más I2. ¿Qué corriente tengo de I2? R3, perdón, ¿qué resistencia tengo que comparten? Mi supermalla y I2, tengo R3 y R5. Esto es 4 más 20. ¿Sí? Y en I3 yo tengo 2 y 4 y pasa en sentido opuesto a mi lazo. ¿Sí? Por lo tanto esto es menos 2 menos 4. ¿Sí? ¿Tengo una fuente de tensión en este lazo? Sí, tengo la de 10 acá. ¿Qué pasa? Entonces esto es igual a 10. Llegando a esto, a el sistema de ecuaciones. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Perfecto. Puedo cargarlo en la calculadora y obtener el valor de I1, I2 y 3. ¿Sí? Lo complejo de mallas por ahí es armar el sistema de ecuaciones. Una vez que tengo el sistema de ecuaciones armado, simplemente es colocarlo en una calculadora o resolverlo de la forma que a ustedes más les parezca y llegar al resultado. ¿Sí? Por lo tanto, esto es 1 menos 1, 0 para I3 y 5 el término independiente. Menos 2, menos 4, 2, 4, 5, 0 por este lado, 2, 4 más 20, menos 2, menos 4 y 10 por este lado. Igualo 5,24 para I1 amperes, recordemos que esto es corriente, 0,24 para I2 y 1,04 para I3. Fíjense, tiene lógica esto. Si yo hago la resta de I1 menos I2 me da 5, que es lo que dijimos y lo que tiene que ser. Perfecto. ¿Qué es lo que nos pedía el problema? Nos fuimos directamente a plantear mallas sin mirar qué es lo que pide el problema.
tensión en la resistencia de R3. R3 está por acá. ¿Sí? Esta es la resistencia R3. Nos pide la tensión. Nosotros con malla calculamos las corrientes y tenemos el valor de resistencia. Entonces la tensión va a ser igual a la corriente a través de R3 por el valor de R3. ¿Cuál es la corriente a través de R3 habiendo planteado mallas? Bueno, esto puede ser I2 menos I3 o I3 menos I2. ¿Qué es lo que va a definir eso? La polaridad de la resistencia, ¿sí? Esto es R3, en donde yo acá tengo que I2 pasa así y I3 pasa en este sentido. Si yo tengo el más y el menos de este lado, es I3 menos I2. Si yo tengo el más y el menos de este lado, es I2 menos I3. ¿Sí? Esto así y esto así. Yo después, seleccionando cualquiera de las dos formas, esto va a estar correcto. Esta tensión tiene una polaridad, ¿ya? Si me da negativo significa que era la contraria a la que yo elegí. Llegando al resultado ya sí de lo que nos pedía el problema. Entonces en este caso hagamos I2 menos I3, significa que esto es así. Si hacemos más y menos de este lado, I2 menos I3, entonces I2 va a ser 0,24 menos 1,04 por 4. Bien, esto es otra vez 0,24 menos 1,04. Nos fijamos, me dio menos 3,2. Bien, menos 3,2 volt. ¿Qué significa menos 3,2 volt? Bueno, que en realidad la diferencia de potencial no es más y menos acá. En realidad esta resistencia tiene más tensión de la derecha que de la izquierda. Tiene mayor potencial de la derecha que de la izquierda. ¿Sí? Es contrario a lo que yo elegí. ¿Qué pasa? Para el planteo que yo quiero hacer después, por ejemplo, quiero tener, no sé, una tensión en mi fuente de corriente. Acá le pongo B y acá le pongo A. Y calculo B a B y voy por este camino. Bueno, yo mantengo esta polaridad, la que elegí de un principio, pero cuando tengo que escribir el valor de la tensión en R3, acá, pongo menos 3,2. ¿Sí? Me mantengo en esa postura. Y eso me sirve para resolver cualquiera de los ejercicios. Bueno, de esta forma llegamos al final de lo que es resolución de circuitos eléctricos por el método de las mallas, habiendo pasado por todas las variantes posibles o que yo creo que se pueden encontrar, aplicando el método de mallas.